Tipología. La clasificación de las víctimas se fundamenta en la correlación de culpabilidad entre la víctima y el infractor. Víctima completamente inocente o ideal. Es la que no ha hecho nada para desencadenar la situación criminal en la que resultó lesionado o afectado. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. En este caso, se presenta una circunstancia no voluntaria al delito. La víctima por un acto de poca reflexión provoca su propia victimización. Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Se presentan los copartícipes del hecho, donde va a resultado muerto el afectado por la enfermedad incurable o discapacitado grave. La víctima más culpable o víctima únicamente culpable. La víctima por imprudencia, el que determina la comisión del hecho punible por su falta de cuidado. Víctima más culpable o únicamente culpable. Aquella que resulta afectada cuando busca lesionar a otro y éste se defiende en legítima defensa, causando la muerte al primer agresor. Víctima del delito. Son personas que han vulnerado sus derechos por forma directa o indirectamente. Secuestro, por lesiones, violación sexual, homicidio, feminicidio, tortura, tratos crueles, desaparición de personas, persecución política. Derechos de las víctimas, modelos de atención y reparación del daño. Del capítulo 2 de los derechos de ayuda, asistencia y atención de la Ley General de Víctimas. El artículo 8 menciona: las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las comisiones de víctima en las entidades federativas, según corresponda. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. En el artículo 9, las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, las cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial. Las víctimas tienen varios derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos. Algunos de estos derechos incluyen información, protección, asistencia y reparación del daño. Modelos de atención a las víctimas que buscan brindar apoyo y asistencia de manera efectiva es la atención integral, atención especializada y la atención comunitaria. La reparación del daño es un aspecto fundamental de la justicia para las víctimas. Esta puede ser económica, moral y simbólica. Atención a grupos vulnerables. Esta población, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, población indígena, migrantes y refugiados, es importante porque ya viven en exclusión y abandono, por lo que no pueden estar exentos ante situaciones de inseguridad y delitos, por lo que es necesario brindar atenciones especializadas, los cuales son protección, salud, educación y apoyo comunitario. Tema 4. Administración e impartición de justicia e intervención del trabajo social. Marco legal del Poder Judicial. La impartición de justicia es considerada como uno de los fines del Estado que es llevada a cabo a través del órgano facultado constitucionalmente para ejercer la función jurisdiccional, que en nuestro caso lo es el Poder Judicial de la Federación. Leyes que definen la impartición de justicia en México. La impartición de justicia se rige por un conjunto de leyes que se establecen los principios que guían los procesos legales, el acceso a la justicia en México y el respeto a los derechos humanos. Entre estas normas destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Civil Federal, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Ley de Amparo. Los órganos del Poder Judicial de la Federación son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración judicial. Derecho del imputado. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, fundamento constitucional del artículo 20, apartado B, de los derechos humanos de toda persona imputada. La presunción de inocencia, prestar declaración o guardar silencio, ser informado de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, recepción de testigos y pruebas, ser juzgado en audiencia pública, acceder a los datos del proceso, ser juzgado dentro de un plazo razonable, el derecho de la defensa, a la no prolongación indebida de la prisión preventiva. Procedimiento penal acusatorio.
Este consta de 3 etapas fundamentales: investigación, intermedia y juicio, a lo que la Ley de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social. Sistema penal acusatorio. El procedimiento penal en el sistema acusatorio comprende 3 etapas. Etapa de investigación. Se divide en inicial y complementaria. La inicial comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando un acusado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. La complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Etapa intermedia o de preparación del juicio. Inicia con la acusación y la consecuente vinculación del imputado al proceso penal y termina cuando el juez de control dicta el auto de apertura a juicio que envía el caso al conocimiento de un tribunal de enjuiciamiento. En esta fase se ofrecen y admiten las pruebas, depurándose los hechos por los que se formula la imputación. Se comprende de 2 subfases, una compuesta por el escrito de acusación y los actos subsecuentes previos a la celebración de la audiencia intermedia, y una oral que inicia con la audiencia intermedia culminando con el dictado del auto de apertura a juicio oral. En la audiencia intermedia, las partes exponen sintéticamente sus argumentos, señalando las pruebas que ofrecerán para su posterior valoración en otra audiencia llamada de juicio oral. Manifestarán también si tienen interés en llegar a un mecanismo para la solución alterna de la controversia. De no llegarse a un arreglo, se dictará el auto de apertura de juicio oral. Etapa de juicio oral. Se realiza ante un tribunal de enjuiciamiento conformado por 1 o 3 jueces. Consiste en una audiencia a la que se citará oportunamente a todas las partes. En ella, el Ministerio Público expone nuevamente su acusación y pruebas. Posteriormente, el defensor expresará lo que al interés del imputado convenga. De esta forma, se desahogarán todas las pruebas. Tras concluir el debate, la parte juzgadora deliberará en forma privada el fallo, a más tardar en 24 horas, luego de lo cual el tribunal se constituirá nuevamente en la sala para darlo a conocer, pudiendo absolver o condenar. En caso de condena, se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Las partes expondrán sus alegatos y pruebas de nueva cuenta, abriéndose un debate que servirá al tribunal de enjuiciamiento para deliberar brevemente y manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado, fijando las penas o pronunciándose sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o incluso sobre la suspensión de esta. Dictada la sentencia, el encargado de dar seguimiento al sentenciado y al cumplimiento de su sanción es el juez de ejecución de sanciones penales, quien deberá garantizar a los sentenciados la aplicación de la ley más favorable, resolviendo en su caso las solicitudes de beneficios o preliberaciones que suponga una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. Función del perito social en los juicios orales, ejecución de sanciones en el sistema penal acusatorio. Su intervención se deriva de un proceso judicial del que se desprende la apertura de pruebas con los dictámenes periciales de diversas especialidades que favorezcan el conocimiento integral del asunto en cuestión, ya que su participación se encuentra en la elaboración de informes y evaluaciones, producto de estudios e investigaciones a la realidad sociocultural y económica, identificación de causas y factores que se originan las distintas conductas sociales y valoraciones de riesgo y de los procesos judiciales. Número 1. Evaluación de la situación social. 2. Análisis de la personalidad. 3. Determinación de la peligrosidad. 4. Recomendaciones para la sentencia. Y 5. Seguimiento y evaluación. Inciso A. Marco legal y estructura del sistema penitenciario. La Ley Nacional de Ejecución Penal se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Constituye una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Se sustituyó el término readaptación por el de reinserción. Se abandonaron los términos delincuente y reo por el de sentenciado. Se incluyó el fomento al respeto por los derechos humanos como medio para lograr la reinserción. Fue incluido un objetivo adicional al de lograr la reinserción por procurar que la persona no vuelva a delinquir. Fue adicionado el concepto beneficios como parte de la lógica del sistema penitenciario.
Actores sociales. El juez de ejecución, comité técnico, la defensa y el Ministerio Público. Derechos. Integridad personal, una vida digna. A la defensa, al tener contacto con el exterior. Económicos, sociales y culturales. Obligaciones, plan de actividades y normas disciplinarias. Inciso B. Prisión preventiva y medidas de seguridad. El Código Nacional de Procedimientos Penales ha logrado un avance importante al organizar y clasificar las medidas de aseguramiento en 3 categorías: medida de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Medidas de protección: salvaguardar la integridad de las personas involucradas en un proceso penal, como víctimas, testigos y peritos. Providencias precautorias: son decisiones del juez que se toman al inicio de la investigación para garantizar la reparación del daño. Medidas cautelares: pretenden garantizar la presencia del imputado en el proceso, asegurar el pago de posibles sanciones económicas, proteger la seguridad de víctimas, testigos y la comunidad, evitar obstáculos en el desarrollo del proceso, y esto es a través de la legalidad, jurisdiccionalidad, excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, proporcionalidad y temporalidad. Prisión definitiva. En México, la pena máxima de prisión es de 60 años, de acuerdo con el Código Penal Federal. Sin embargo, existe la prisión permanente revisable, que es una pena privativa de la libertad que no permite revisión de la condena hasta después de 25 años. Según el artículo 25, la prisión consiste en la pena privativa de la libertad personal. Inciso D. Sanciones distintas a la privativa de la libertad. En México existen diversas sanciones alternativas a la prisión, conocidas como penas no privativas de libertad. También se puede imponer medidas de rehabilitación o tratamiento, especialmente en delitos relacionados con drogas o alcohol. Algunas de estas son multas, una de las sanciones más comunes especialmente en delitos contra el patrimonio. Trabajo en beneficio de la comunidad. Implica la realización de tareas no remuneradas en instituciones públicas o privadas asistenciales. Monitoreo electrónico. Permite que el individuo cumpla su sentencia en libertad bajo supervisión electrónica. Sentencias suspendidas. Se suspende la pena de prisión a cambio de que el individuo cumpla ciertas condiciones. Reparación del daño. El infractor debe compensar el daño causado a la víctima. Libertad asistida. Permite a los reos que se encuentren cerca de terminar su pena cumplirla en un ambiente más controlado en su domicilio o en una residencia asistida. Tratamiento y rehabilitación. Se impone para tratar problemas de adicción o rehabilitación en casos de delitos sexuales.